Hablemos. Hablemos. Muy buenas tardes o buenas noches. Estamos otra vez en Hablemos. Y este es el tercer capítulo de este conversatorio digital o virtual de Hablemos. Hablemos. Como ustedes saben, Hablemos, pues, es para hablar. Hablar de Puerto Rico, de su gente y de su historia. Y de detalles que no se mencionan con frecuencia en las escuelas o en los centros universitarios. Hoy tengo a mi derecha a mi amigo Ángel Manuel Rivera, profesor de historia en algunos centros universitarios y abogado. Entre abogados te veas. Ambos tenemos esa bendición o ese San Benito. Ajá. Y la introducción de este capítulo, como siempre, es la composición de don Héctor Campos Parsi, Divertimento del Sur. Y tenemos acá detrás, como telón de fondo, a el tríptico del pintor puertorriqueño Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. No, Marcano. Pablo Escobar es otra cosa. Perdón, Pablo, si me escuchaste. Tenemos aquí a Alviso, a Hostos y a Betances. El tríptico de Pablo Marcano. Perdón el error. Esto es un conversatorio, venimos a hablar, y en esta ocasión, con la ayuda de Ángel Manuel, también conocido como Manolo, vamos a hablar de esa figura interesantísima, significativa de la historia de Puerto Rico, que se llama Don Luis Muñoz Marín. Hoy, 23 de febrero de 2025, hace 5 días atrás, 6 días atrás, el 18 de febrero, para ser exacto, se cumplió otro aniversario del nacimiento de Luis Muñoz Marín, quien nació en un 18 de febrero del 1898, unos meses antes de la invasión de las tropas norteamericanas por Guánica. Así que, curiosamente, la vida y la historia de Muñoz Marín está enmarcada en el contexto del colonialismo norteamericano. ¿Ok? Y de eso trata su vida. Cómo él se enfrenta al colonialismo norteamericano. Y de Muñoz Marín hay varias visiones. Una, que fue una especie de traidor a la patria, y el otro, o la otra visión o extremo, que fue el forjador del Puerto Rico moderno. Entre esos dos polos, entre esos dos extremos, se mueve la figura de Luis Muñoz Marín, quien nació, repito, en el viejo San Juan en el 98, hijo del patriarca don Luis Muñoz Rivera. Y hay tres cosas, Ángel, que quiero enfatizar. Luis Muñoz Marín tenía tres características fundamentales e importantes. Número uno, era hijo de su padre. Era hijo de Luis Muñoz Rivera, el patriarca del siglo XIX, del siglo XX, la mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX en Puerto Rico. Luis Muñoz Rivera era miembro de una aristocracia criolla, porque los Muñoz era una aristocracia criolla. El abuelo de Muñoz Marín,
Muñoz Barrios. Luis Muñoz Barrios fue alcalde de Orocovis y alcalde de Barranquita. Así es. Y el bisabuelo de Muñoz Marín fue un alto oficial del ejército español y luchó contra Simón Bolívar en la guerra de independencia. O sea que de esa aristocracia criolla surge Luis Muñoz Marín. El segundo aspecto de Luis Muñoz Marín, muy importante, significativo y determinante, es que tenía un dominio absoluto del idioma inglés. Su dicción, su voz, cuando conversaba en inglés, era bella, bellísima. Porque él se crió en Nueva York. A los 3 años él llegó a Nueva York. Don Luis Muñoz Rivera lo lleva a Nueva York prácticamente huyendo de las turbas republicanas que quemaron la casa de Luis Muñoz Rivera y dispararon a la casa de Muñoz Rivera y destruyeron el periódico, la maquinaria de producción del Diario de Puerto Rico. Así que ese Muñoz Marín, un gran conversador, un gran dominio del inglés. Y el tercer aspecto de la vida de Muñoz Marín es que tenía amistades muy influyentes en Washington. Esas 3 cosas. Hijo de su padre, buen conversador en inglés, dominio del idioma inglés y del español. Hablaba muy bien el español. Y tercero, amistades con mucha influencia. Entre ellos, nada menos que el presidente Roosevelt, su esposa Eleanor Roosevelt, y luego John F. Kennedy, en la década de los 60. Con esa introducción, Ángel, Manolo, vamos a seguir hablando de Muñoz Marín. Bueno, ha hablado muchas cosas importantes y además ciertas, ¿verdad? Por la vía del padre. Muñoz Marín representa el típico hijo de la oligarquía, muy común, inclusive en Estados Unidos. Hemos visto en Estados Unidos por lo menos a 2 presidentes que fueron hijos de otros presidentes. En América Latina lo vemos muy repetido. Diputados cuyos hijos son presidentes o primeros ministros, etc. O sea que eso es muy típico de muchos países. Y Muñoz en ese sentido no fue la excepción. Menciona también que lo del dominio inglés. Dice un gran amigo mío historiador que Muñoz Marín fue el primer ejemplo de lo que es un gobernador neoyorquino. Eso es muy interesante. Sí, y entonces representa en ese sentido la diáspora que siempre ha estado, ¿verdad? Es parte de la historia nacional de este país. Y otras cosas más, como por ejemplo, su madre era pariente de los Marín, de los Gonzalo y de los Pachín Marín, de la manigua cubana. O sea que por ahí hay una vena revolucionaria también. Y muchas cosas más que podemos decir en términos de la autodidacción de su educación. Muñoz no tenía títulos universitarios definidos, pero tenía una gran cultura en el sentido de que estuvo muy familiarizado con la poesía, con el teatro desde muchachito. No es que él fuera el primer poeta nacional, pero sí estaba muy familiarizado en Washington, en Nueva York, etcétera, y todas esas cosas le imprimieron un sentido humanista, ¿verdad?, que coexistió con otras cosas más que vamos a ver luego. No fue un gran poeta, pero fue un buen poeta. Sí, como no. Hay un poema de él que se llama El panfletista de Dios, sí. que dice más o menos así: soy el panfletista de Dios, el agitador de Dios, y voy con la muchedumbre de estrellas y hombres hambrientos hacia la gran aurora. Ese es uno de sus poemas. Muñoz Marín tenía 18 años cuando fallece Luis Muñoz Rivera. Muñoz Rivera fallece en San Juan en el 1916, a los 57 años. No recuerdo de cuál fue la causa de fallecimiento de Muñoz Rivera. No, murió de 1000 padecimientos, apoplejía, etcétera. Pero no hay duda que Muñoz Rivera fue el prototipo
de político que cogió los dos siglos, fue un político importante en el último tercio del siglo XIX y cogió esos primeros 16 años como político activo, ¿no? Como fundador de partidos, como comisionado residente de Puerto Rico en Washington, como un comunicador excelente, hacedor, ahora se le diría influencer, ¿verdad? En términos de las columnas de periódicos, muchos de los cuales eran de su propiedad. O sea, Muñoz Rivera, por supuesto que fue parte de una élite política muy importante y él mismo tuvo mucha presencia, aunque últimamente está bajo fuego. Hay un dato curioso de Muñoz Rivera. Muñoz Rivera, en el 97, poco antes de la invasión, decía, somos españoles. Muñoz Marín se sentía español. Y De Muñoz Rivera, quiere decir. Muñoz Rivera, sí, Muñoz Rivera. Decía que era español. Somos españoles, decía. Y llegado el momento nos arroparemos con la bandera española. Y de hecho perteneció a un cuerpo de voluntarios para participar en la guerra cubano-hispanoamericana en defensa de la colonia española frente a los norteamericanos. Somos españoles, decía Muñoz Rivera. Es curioso, y digo esto porque yo creo, Manolo, que Muñoz Marín se sentía norteamericano, no puertorriqueño. Él vivió gran parte de su adolescencia en Nueva York. Fue llevado allí en 1901 y luego estuvo allí en Washington cuando don Muñoz Rivera fue por 5 años comisionado residente. Y no sabía muy bien inglés. Muñoz Rivera era un comisionado residente en Washington y no tenía dominio del inglés. Que necesitó traducción igual que Santiago Iglesias Pantín. Representaron a Puerto Rico en Washington y no sabían. Que fue el segundo comisionado. El primero fue de Getón, Federico de Getón. El segundo fue Santiago Iglesias Pantín y el tercero fue Muñoz. No, creo que Muñoz Rivera fue primero y Santiago Iglesias fue en el 33. Ah, sí. Pero no, eso es parte de la colonia, ¿verdad? Las contradicciones. ¿Cómo es posible que dos no anglohablantes representen a este país en un lugar donde se hablaba y se habla exclusivamente el inglés? Con eso de que Muñoz se sentía, bueno, eso es muy subjetivo, ¿verdad? Es posible, él dio muchas... Inés Mendoza decía eso. Ah, sí. Sí, Quicayoroa Santalís, los saludos, Quicayoroa Santalís me decía que con frecuencia Inés Mendoza decía, este Muñoz, este Luis tan americano. En contraste con ella misma, que tenía una vena más puertorriqueñista, ¿verdad? Siempre fue más una defensora más lineal, por lo menos desde más temprano de Muñoz Marín. Hay algo curioso. Yo puedo entender que Muñoz Rivera fuera autonomista durante el dominio o la colonia española, Sí. porque la autonomía estaba dentro del derecho español. Ahora mismo hay comunidades autonómicas, ¿verdad? Sí. En España. Y yo puedo entender eso, que él, distinto a Betanzas, distinto a Hostos, distinto a Ruiz Belvis, fue autonomista. Lo que no puedo entender es que lo siguió siendo él y su hijo bajo el dominio español cuando el concepto autonomista Bajo el dominio estadounidense. Gracias por estos comentarios en vivo. A veces uno comete errores en vivo. Pues lo que está curioso es que bajo el gobierno, la administración norteamericana, Muñoz Rivera siguió siendo autonomista y Muñoz Marín pretendió ser autonomista, mientras que cuando el autonomismo no existe no está reconocido en el derecho, constitucionalismo en estadounidense. el derecho norteamericano. Bueno, eso es cierto, pero como Muñoz Rivera planteaba en inglés un self-government, pues eso probablemente encajaba más con lo que él esperaba fuera algún tipo de arreglo especial de Estados Unidos con Puerto Rico, aunque no tuviera un asiento concreto en el constitucionalismo estadounidense. Pero el self-government, bueno, lo que signifique eso, ¿verdad?
A eso hay que añadirle que esos primeros años, como tú sabes, fueron muy confusos para todo el mundo, ¿verdad? E inclusive para Eugenio María de Hostos. Y Estados Unidos mismo en un momento no sabían qué hacer con Puerto Rico. Ok, lo invadimos, lo ocupamos y ahora ¿qué hacemos con esto? Que sea, que coincida con nuestro derecho. O sea que dentro de toda esa confusión donde no había muchas cosas en blanco y negro, entonces Muñoz Rivera intenta introducir este concepto de gobierno propio, lo que eso signifique, ¿verdad? Y su hijo pues continuó, ambos dentro de lo que se conoce como el posibilismo, ¿verdad? ¿Y qué tú crees? Mi impresión es que ambos fracasan. Bueno. Muñoz Rivera fracasa en lograr que los norteamericanos, le den autonomía, el gobierno autónomo a Puerto Rico. Y Muñoz Marín fracasa cuando no logra que el Estado Libre Asociado se mejore o se transforme en una especie de autonomía real. Sí, yo creo que sí, que fracasaron, ¿verdad? Sobre todo si se considera que otros territorios estadounidenses sí han logrado una autonomía compatible con el derecho internacional, como es la libre asociación, etcétera. En ese sentido, Puerto Rico se ha quedado atrás. Yo lo que no estoy muy seguro es hasta dónde, a cuán lejos llegaron los dos en su esfuerzo por lograrlo. Eso es lo que yo no sé. Hay una probabilidad de que se hayan quedado en lo que yo llamo una autonomía emocional, que es de llevarle al pueblo esa creencia de estar en esa hibridez pragmática, psicológicamente aceptable, aunque eso no encaje con ninguna estructura jurídica estadounidense. ¿Sabes? Muñoz Marín regresa a Puerto Rico después de estar mucho tiempo en Nueva York y Washington, cuando tenía 20 o 21 años. Y su primera excursión en la vida política de Puerto Rico es en el Partido Socialista. Partido Socialista de Iglesias Pantín. De Santiago Iglesias Pantín, que eso creó un escándalo. Un escándalo porque no ingresó al partido de su padre. Ya había fallecido Muñoz Rivera, pero él llega a Puerto Rico, Muñoz Marín, y no ingresa al partido de su padre. Es el Partido Unión de Puerto Rico. Partido Unión. El propio Antonio R. Barceló, que ya era líder del Partido Unión, un poco defiende públicamente a Muñoz Marín y le dice a la gente, no lo molesten más, él tiene libre albedrío para ingresar en el partido que le dé la gana, ¿no? Y Barceló era del Partido Unión. Claro, pues lo que pasa es que Muñoz también entra al Partido Socialista porque el Partido Socialista tenía una plataforma de justicia social básica, ¿verdad? Pero sin preferencia de estatus. Y Muñoz Marín demostró desde el primer día que le tenía un repelillo particular a definirse en términos de estatus, ¿verdad? Y le fue muy cómodo ideológicamente entrar en el Partido Socialista, que de paso tú sabes bien que era un socialismo light, ¿verdad? Como se le llamaba entonces, era un socialismo amarillo, no, a diferencia del socialismo rojo, que era el soviético, ¿verdad? El de los papeles de Marx. Pero el socialismo amarillo era fundamentalmente un movimiento sindicalista, obrerista. Pues más o menos entre el año 30 y el 37, Muñoz Marín está en el Partido Liberal, Sí. bajo el liderato de Antonio Barceló. En el 37 hay una riña, hay una pelea típica de los partidos entre Muñoz y Barceló. Pues fíjate tú, Irán, eso fue uno de los episodios francamente grisáceos de Muñoz Marín. Como decíamos al principio, tú te preguntabas si se le puede considerar héroe o villano. Bueno, tiene un poco de los dos, por supuesto, como todo el mundo. Todo personaje histórico, sí. Y ese incidente marca un área un poco oscura que trata de clarificarlo con relativo éxito el amigo Néstor Duprey Salgado en un libro que se llama A la vuelta de la esquina. Siempre se dijo que ese proyecto Tidings, ¿verdad?, que fue el que creó el escándalo y que enfrentó a Muñoz Marín con su jefe político Antonio R. Barceló, era porque el proyecto Tidings lo promovió este senador longevísimo, que fue senador como por 30 años, que le ofrece la independencia a Puerto Rico en represalia por la muerte de su amiguito. Con condiciones punitivas. Sí, punitiva, excesivamente onerosa.
supuestamente como castigo porque los nacionalistas le mataron a su amiguito Riggs. Francis Riggs. Eso, entonces fíjate lo que hace Muñoz. Muñoz entonces parcial o totalmente se inventa esta leyenda de que él fue el que se le enfrentó, ¿verdad? El que sirvió de escudo político para que no se aprobara esa barbaridad que iba a hacer morir de hambre al pueblo de Puerto Rico, y que él como héroe fue el que se le enfrentó. Eso está muy cuestionado en este trabajo de Duprey. Lo curioso es que ese proyecto Tidings, que fue redactado por Roosevelt en la Casa Blanca, eso dicen que fue claramente el presidente. Tidings era el brazo legislativo de Casablanca. Sí, Franklin Roosevelt fue el que redacta el proyecto Tidings, que era una especie de independencia punitiva, ¿eh? Y lo curioso es que todos, excepto Muñoz Marín, lo aceptaron. Martínez Nadal aceptó. Martínez Nadal lo aceptó. Barceló lo aceptó, aún con condiciones punitivas. Y todo el mundo, excepto Muñoz Marín. Y Muñoz Marín era un cuadro político ya muy, muy prestigioso, tenía mucha resonancia. O sea que una oposición de Muñoz Marín iba a ser un escollo grave. Pero Muñoz pues está planteado en este trabajo de Néstor y en otras instancias más, que yo me imagino que es que él puso como excusa, Muñoz puso como excusa la supuesta onerosidad de ese proyecto Tidings, cuando ya él tenía en mente, primero yo creo que ya no era independiente. Yo creo que el primer pensamiento de Muñoz, cuando deja de ser independentista, no es miedo a la independencia, es miedo a Estados Unidos. Porque él dice, vamos a hacer una república miserable, castigada por los norteamericanos, así que lo que debemos tener no es miedo a la independencia, sino miedo a Estados Unidos. Sí, ya Estados Unidos tenía historiales muy, muy horribles de golpes de Estado y de poner presidentes títeres, etcétera, desde el 10 y pico. Eso puede que abone a eso que tú mencionas, que a mí no me extraña, ¿verdad? Pero yo creo que ese tranque con Antonio R. Barceló por este proyecto Tidings vino porque ya Muñoz estaba en retirada y sobre todo ya él tenía en mente fundar un partido. Y dijo, yo no voy a bregar con estatus cuando yo voy a hacer un partido que lo que vamos a decir es que el estatus no está en issue. Probablemente ya estaba recibiendo unos vientos alicios de Washington en el sentido de que olvídate de independencia y de quien sea. Así que ya Muñoz empieza a retirarse de esa trinchera y pone de excusa que el proyecto Tidings era y que muy punitivo. Mira, Muñoz es senador por el Partido Liberal entre el 32 y el 37. O el 38 por ahí, el Partido Liberal. En el 38 es cuando Muñoz, luego de la riña con Barceló, se van a los Naranjales en Carolina. Allí crean una asociación independentista. La ASI. La ASI, sí. Asociación Cívica Independentista, un nombre así. Y de ahí surge el Partido Popular Democrático, en el 38. Sí. En el 38. Y en el 40, Muñoz y su Partido Popular ganan las elecciones y logran el control del Senado, que era lo único que había posible de tener poder político en el Senado. No había Cámara de Representantes en ese momento. El gobernador era nombrado por el presidente de Estados Unidos, que en el 46-48 era Piñero, Jesús Toribio Piñero. Así que Muñoz es senador liberal hasta el 37-38, en el 40 es electo para ser senador por el Partido Popular Democrático, es presidente del Partido Popular Democrático, del Senado también, obviamente, de ambas instituciones, el Senado y el Partido Popular Democrático, entre el 40 y el 48. Presidente del Senado. Presidente del Senado. Entonces, hay dos situaciones muy interesantes. Está bajo el gobernador en el 40. Del 41 al 45 era Todwell. Y en el 46 y 48 era Jesús Piñero. Y es importante señalar que mucho del proyecto social, de la agenda social de Muñoz Marín,
realmente fue anticipado por el gobernador Resto October, que tenía tendencias socialistas. Socialista supuestamente, ¿verdad? Socialismo light, una especie de socialdemocracia, ¿verdad? Sí, correcto. Y en 48 es electo por el Muñoz Marín, el primer gobernador puertorriqueño electo. El primero fue Piñero y luego Muñoz Marín, el primer gobernador electo en el 48. Y está 16 años como gobernador de Puerto Rico. 16 años. Bueno, 16 años que supuso una etapa indiscutiblemente formativa de este país. No vamos a decir que Muñoz Marín fue el que creó a Puerto Rico ni el que lo fundó, pero no hay duda que su segmento fue muy influyente en la continuación de una formación de lo que somos hoy, ¿verdad? Para bien o para mal. Y aquí le voy a robar una frase a un gran amigo que ya falleció, don Antonio Fernós López Cepero. Y él dijo una cosa bien interesante que no se me olvida y nada más que describa mejor. Él decía que casi todos los países del mundo, primero cronológicamente crean la nacionalidad, después declaran la independencia y después organizan el Estado. Puerto Rico brincó un paso, el paso del medio. Tenía una nacionalidad y de ahí brincó a organizar el Estado, pero no declaró la independencia. Esa parte la omitió por un montón de razones, ¿verdad? Que muy complejas que no vamos a tocar ahora. Pero que entonces la preeminencia de Muñoz Marín es cuando viene esa tercera parte, que en el caso de Puerto Rico fue la segunda, la injerencia en la parte donde con más sustancia se ve la organización del Estado, en una colonia, pero organización estatal como tal, sin lugar a dudas. Y Muñoz en ese sentido pues, fue un artífice importante, por decir lo más objetivo. En lo adelante pues se pueden discutir muchas cosas. Muñoz Marín pues no se lo inventa porque el concepto ya existía. Sí, claro. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya Miguel Guerra Mondragón Sí. en el 1922 ya hablaba y otros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ese concepto, ese nombre allá en el Congreso ni lo conocen ni lo aceptan. Allá hablaban allí de un Commonwealth. Y nunca aceptaron que hubo un pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos. Nunca hubo esa aceptación. Y fue dramáticamente revelado otra vez en el caso Pueblo versus Sánchez. Pueblo versus Sánchez Valle, tan reciente como en el 2016, después de tantas décadas de engaño, porque no hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Se engaña por silencio y Estados Unidos estuvo como 40 años callado la boca, probablemente adrede, ¿verdad? Tú sabes, mencionas que en la década del 50, mencionas que el ELA, como se pretendió vender aquí, es desconocido como concepto en Estados Unidos. Estados Unidos sabe lo que es un Estado nacional soberano y sabe lo que es una estadidad federada. Lo que no sabía era eso del Estado Libre Asociado. Pero lo peor fue que no solamente Estados Unidos desconocía eso, el mundo entero desconocía eso. Entonces, la década del 50, en parte, se destaca por los esfuerzos de Muñoz Marín a través de embajadas prestadas como la de Pepe Figueres, Costa Rica, como la de Rómulo Betancourt, de Venezuela, como la de otros líderes de la llamada izquierda democrática, utilizándolas para llevar, y aquí hay un trabajo, ¿verdad?, que habla de eso. Irán, te lo pongo por ahí. A ese voy. Tú sabes que Muñoz se creyó que era un hombre de Estado. Él creyó que él tenía voz en el mundo y que era escuchado como hombre de Estado y que él pretendió convertirse en el enlace entre Estados Unidos y Sudamérica. Y de ahí viene parte de eso, esta experiencia que gravita sobre Puerto Rico de diversas formas, que fue la Revolución Cubana en el 59, que se inicia en el 59, y de ahí trata este texto de Armando Rivera, Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana.
Así que estamos en los 50, estamos ya a principios de los 60. Dime sobre este texto y claro, de Muñoz Marín. Sí, bueno, pues te agradezco, Irán. Esta obra está por ahí desde el 2019. Se inserta en algunos trabajos que ya estaban por ahí, como el de Evelyn Vélez Rodríguez, que hablaba de las relaciones internacionales del Partido Popular, y otras lecturas menores que había ya en el área. Pues intentamos hablar de Muñoz como jefe de Estado, entre comillas. Así que en ese sentido, lo que podemos indicar es que Muñoz, tú bien dices que él se creyó que era jefe de Estado. Lo peor, Irán, es que hubo otra gente que también se lo creyó, como algunos presidentes de América Latina, que en la nobleza y en la solidaridad, ¿verdad?, con nuestros pueblos, pues también ayudaron, entre comillas, a Muñoz Marín, y sobre todo desde la Casa Blanca de Kennedy se le dio vamos a decir, esa creencia, ese espejismo, lo que tú le puedas llamar. Recuerda que, como dijimos al principio, Muñoz estaba muy relacionado con Estados Unidos desde su nacimiento y se relacionó muy íntimamente con dos presidentes. Casualmente el destino se los llevó a los dos antes de concluir, que fue Hoover y Kennedy. Eran los dos grandes amigos de Casa Blanca, los dos mentores en dos momentos distintos, porque Eisenhower no quería saber de Muñoz ni de... Entonces, estas obras lo que tratan es de poner a Puerto Rico en el mapa regional, que es lo que intentó hacer Muñoz, que muchos creen que es lo más cercano que ha tenido Puerto Rico a tener un presidente. Muñoz. Muñoz Marín. ¿Entre qué fecha? Entre el 50 hasta el 64, cuando asesinan a Kennedy. Sí, bueno, desde el momento mismo del Estado Libre Asociado, Muñoz cree que el éxito del ELA en Puerto Rico depende en alguna medida del reconocimiento internacional y del reconocimiento de Estados Unidos, ¿verdad? Y empieza a pasear el ELA como el padre que intenta presentar a su hija en sociedad, ¿verdad?, para que la aprecien y para que la reconozcan, ¿verdad? Y entonces, interesantemente, Muñoz Marín intenta que el modelo del Estado Libre Asociado se latinoamericanice, ¿verdad?, y se puertorriqueñice América Latina con una especie de Estado Libre Asociado continental, aunque no se llame así. Pero eso tuvo otro nombre posterior, que fue la Alianza para el Progreso. Y ese tipo de cosas, una especie de puertorriqueñizar América Latina. Y el gran caballito de pelea de Muñoz era decirle a los dos extremos, América Latina y Estados Unidos: yo tengo la fórmula para que nos llevemos bien en el continente y para que contengamos a la Unión Soviética, que empezó a tocar las puertas, ¿verdad? Por decirlo metafóricamente. Sabemos que eso no fue así, ¿verdad? No fue que la Unión Soviética vino aquí a hacer nada. Pero a partir de un montón de cosas que sucedieron en los 60, pues se enfrentó la cosa como nunca antes. Mira, para ir terminando, ya nos quedan nada más que 5 o 10 minutos. Estoy mirando un falso reloj que tengo en la muñeca. El ELA realmente lo que logró Muñoz Marín con el ELA fueron dos cosas. Primero, dos cámaras, porque antes del 52 solamente había una cámara, el Senado, si no me equivoco. El Senado, electo desde la ley Jones más o menos. Bueno, aquí el Senado propiamente... no existía la Cámara. No, la Cámara existía desde la ley Fora, que fue la Cámara de Diputados, y en el 17 a la Cámara de Diputados... Pero la Cámara de Diputados era nombrada por el presidente también. No, era electo, el único cuerpo electo. Lo que fue nombrado, además del gobernador, etcétera, fueran ese medio Senado que tenía la ley Fora, que era ese cuerpo híbrido, que era el Consejo Asesor del Gobernador, que tenía funciones mixtas, ejecutivas y legislativas. En parte nombrado por el presidente. Exacto. Y luego, bajo el ELA, pues, se le da la facultad al gobernador de nominar a los jueces del Tribunal Supremo. Muñoz Marín muere desilusionado.
porque no logra lo que aún no han logrado sus progenies, es desarrollar el Estado Libre Asociado como una provincia autonómica o como un país con real gobierno propio, donde el Congreso no sea realmente la fuerza dominante. Muñoz Marín muere desilusionado y el cuadro, el retrato de Francisco Rodón nos muestra a un Muñoz Marín triste, muy triste, desilusionado, porque no logra, a pesar de su gran amistad con Kennedy y su relación con la administración de Roosevelt y Truman, no logra aún darle verdadera realidad al Estado Libre Asociado, que aún todavía es la agenda inconclusa. Bueno, además de eso, Irán, parte de esa desilusión, me imagino yo, esto es un poco especulativo, él puede que haya muerto con la creencia de que esto se le salió del control, que esto, como dicen los muchachos ahora, estuvo al garo. Porque por un lado, el autonomismo encarnado teóricamente en el Estado Libre Asociado no llegó hasta donde lo acabas de decir, pero a la misma vez él vio crecer al sector anexionista de una manera que él no se lo imaginaba ni lo deseaba. Y lo último que hizo Muñoz fue casualmente hacer campaña política para el voto presidencial y para votar por Ted Kennedy. Entonces, un poco yo pregunto, bueno, y aquel autonomista, aquel puertorriqueñista de los 40, ¿cómo es que llega hasta el 79 a solicitarle a este país que en unas primarias vote por un Kennedy o vote por Juan Pérez, presidente de Estados Unidos? Un poco yo creo que él lo que quería era atajar el movimiento anexionista y tener participación ahí para bloquear. Yo no sé si lo logró. Bueno, estamos entonces todavía en un proyecto inconcluso, el ELA no se ha mejorado, no se ha desarrollado, somos una colonia, somos un territorio bajo el poder absoluto del Congreso de Estados Unidos. Ahora estamos peor que nunca. Por lo menos el único logro de Muñoz Marín fue que creó la ilusión del desarrollo económico. Y el Puerto Rico de hoy, un país que es desilusionado, en quiebra, el crimen cunde, somos un narcoterritorio. Estamos hablando del fracaso rotundo del proyecto muñozista. Tristemente, esa es nuestra conclusión. Sí, hay mucho que hacer. Muñoz Marín, quiero ser justo, ¿verdad? No sé si fue él. Intentamos ser justos. Claro, no sé si fue él o un montón de razones que lo rodearon, pero la realidad es que tenemos hoy un reto monstruoso en estas 3/4 partes del siglo XXI que nos queda. Hay que hacer un trabajo extraordinario para continuar lo bueno que se hizo, si algo, y erradicar lo malo que se hizo, que es mucho. Yo creo que Muñoz Marín pues descubrió que frente a Estados Unidos, en su gran poder económico y militar, era imposible la independencia. Que no era posible la independencia a menos que el costo alto que pagó nuestro maestro don Pedro Albizu Campos, la cárcel, la tortura y la muerte. Y Muñoz Marín pues quiso ser pragmático, posibilista, dicen ellos que son. Lo posible, dentro de la concepción de la colonia para siempre, que es la que realmente Estados Unidos tiene en su concepción política y hegemónica, la colonia para siempre. Muñoz pensó que por lo menos podríamos lograr algún tipo de ilusión de que aquí en Puerto Rico hay algún tipo de autonomía. Por supuesto que no es así. Mencionamos que en el 2019 el caso de Pablo Beso Sánchez dijo que Puerto Rico es una colonia bajo el dominio absoluto del Congreso norteamericano. Bueno, hay mucho más que hablar, hay mucho más que comentar. Y vamos a hablar de eso en un programa próximamente, porque no hablamos ahora de Muñoz Marín y su enfrentamiento
con el maestro don Pedro Albizu Campos. Y dejamos eso a propósito para un próximo programa. Y antes de despedirnos, Manolo, hay que agradecer la dirección técnica de Adrián Siaca Pérez y de la asistente en la producción, Nilda Reyes Franco. Muchas gracias por el éxito de este conversatorio digital que mañana estará ya en las redes sociales, particularmente en YouTube. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias. Hablemos. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.